¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Ya. No puedo encender mi cámara si estoy compartiendo pantalla, doctora. No hay problema. Ok. Bueno, hola, buenos días. Somos el equipo 1 y vamos a presentar el tema de pielonefritis. Bueno, vamos a empezar con pielonefritis aguda y crónica. Vamos a empezar por definirla, que pues la pielonefritis aguda, según la guía de práctica clínica, es la inflamación del parénquima secundaria a un proceso. Y esta va a ser más frecuente en mujeres. Y la definición de la pielonefritis crónica, esta va a ser el resultado de una infección renal repetida y que va a llevar a una cicatrización y atrofia del riñón. Aquí estamos como la aguda y la crónica. En la etiología, pues la aguda vamos a encontrar que del 80 al 90% va a ser por Escherichia coli, de un 2 a 5% de proteus, de 2 a 5% de Klebsiella y 1% de Pseudomonas. En la crónica es por anomalías estructurales congénitas y antecedentes de infecciones del tracto urinario frecuentes. La crónica es más como cuando la pielonefritis aguda no se trata adecuadamente, entonces esto ya nos lleva como a unas infecciones repetidas y ya por eso tenemos la crónica. Ay. Bueno, la clasificación de la crónica va a ser por reflujo y por obstrucción. No es como clasificación tal como pielonefritis, pero es, o sea, la pielonefritis por cuando ya hay un daño renal aparte. Entonces el daño renal se divide en esto, por reflujo y por obstrucción. La por reflujo va a ser por el más común y va a ser producida por defecto del mecanismo, por defecto de los mecanismos valvulares vesicoretrales. Y la crónica por obstrucción va a provocar una éstasis urinaria y va a permitir la colonización de las bacterias. La pielonefritis aguda sí se va a dividir en dos, va a ser la complicada y no complicada. La complicada pues van a ser personas inmunosuprimidas, mujeres embarazadas, personas con sondas, van a ser las complicadas, y las no complicadas van a ser las personas que están inmunocompetentes y con una función y anatomía y función renal normal. En el cuadro clínico, pues, de la pielonefritis aguda va a ser fiebre, escalofríos, dolor lumbar, hiperestesia en el ángulo costovertebral, náuseas y vómitos. El Smith dice que la pielonefritis crónica normalmente los pacientes no presentan ningún síntoma y si hay alguno, pues son los mismos que los de la pielonefritis aguda. Para el diagnóstico, pues la GPC marca que vamos a hacer un urocultivo de chorro medio y para que sea positivo vamos a encontrar más de 100,000 unidades formadoras de colonias. Y ya con eso se hace el diagnóstico. Y ya si no hay mejoría después de 72 horas, ya vamos a pedir una ecografía o una tomografía para ver si no hay como otros factores que estén complicando la enfermedad. Y para la crónica, pues estos son normalmente diagnosticados como resultado de una exploración clínica por hipertensión o por alguna complicación de la enfermedad renal. Entonces como que ya se diagnostica que ya es una pielonefritis crónica. Y para eso vamos a utilizar una tomografía computarizada. Aquí está de la aguda, vamos a encontrar que, por ejemplo, aquí hay una litiasis renal que está complicando la enfermedad y por eso no hay mejoría. Y aquí es la tomografía y podemos ver que el riñón izquierdo está atrofiado y hay calcificaciones, entonces ya se podría decir que es una pielonefritis crónica. Para el tratamiento, primero que nada, vamos a ver si el paciente no llega con estado de choque, deshidratación o si no hay, no se puede dar medicamento por vía oral. Si no hay ninguno de estos puntos, pues el tratamiento es ambulatorio y es con antibióticos.
La primera lección pues va a ser el ciprofloxacino. En este artículo menciona que son 500 miligramos 2 veces vía oral, pero según la GPC es de 1 gramo. Y de levofloxacino, aquí también dice que son 500 miligramos, pero la GPC marca que es de 750 miligramos. Y para la pielonefritis crónica, pues en sí ya no hay como, bueno, el Smith dice que no hay tratamiento porque ya es como un daño renal irreversible, sino que solo como que se van a prevenir futuras infecciones para que ya no se siga complicando el cuadro. Aquí voy a intervenir tantito en el tratamiento. Uh-huh. De Sí. hecho, los dos son aceptados. Dentro del tratamiento, el ciprofloxacino de 500 cada 12, generalmente en las pieles responden mucho mejor si está IV. Y el levo igual 750 puede ser incluso cada 24, dependiendo. Esto ustedes la van a, de hecho los dos son aceptados, o 1 gramo, ya sea de cipro o de levo. Nada más tener en cuenta que si tiene daño a la función renal con una creatinina mayor a 1.5, no darlo, porque ya saben que son quinolonas. Y el otro es que dependiendo del historial de tratamientos que haya tenido antes el paciente, si el paciente ya tuvo tratamiento con cipro 500 cada 12 y ahorita está con una pielonefritis en agudo, lo más probable es que no responda. Y si ya fue multitratado, entonces le daría 1 gramo o levo. Y considerando que el levo es como más parasistémico, con tratamiento con sintomatología sistémica, y también eso hay que tenerlo en cuenta con cipro. Ya, continúa. Okay. Aquí en el diagnóstico de la pielonefritis crónica me faltó agregar que el índice, bueno, el porcentaje de creatinina nada más van a revelar el daño renal, y los eurocultivos no son como métodos de diagnósticos como tan seleccionados, por así decirlo, porque estos solo van a dar como un resultado positivo cuando es la infección, cuando hay una infección activa, entonces no es como que tan usado, sino que simplemente ya con los estudios de imagen pues se ve que el riñón ya está lógico y ya pues tiene calcificaciones. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Mi nombre es María Cristina Aguilar y procederé con la parte de pielonefritis empisematosa. La siguiente, por favor. Bueno, como tal, la pielonefritis empisematosa es una infección aguda que va a ser necrotizante y que se va a caracterizar por la presencia de gas dentro del parénquima renal, el sistema colector y o el tejido perinefrítico. Ahorita vamos a ver una clasificación sobre cuánto abarca. También la podemos encontrar en la literatura como enfisema renal o neumonefritis. La siguiente, por favor. Gracias. Tiene una mortalidad de 11 a 54%. Esto es porque puede llegar inclusive a sepsis o a provocar choque. Los factores de mal pronóstico que nos podrían indicar una alerta especial es la concentración elevada de creatinina sérica, la trombocitopenia, la presencia de líquido renal, perirenal o ambos, y una relación con un patrón de gas efervescente, loculado o ambos en el sistema colector. La siguiente, por favor. Lo primero que debemos de tener en cuenta y que se nos debe de quedar súper marcado es que entre el 80 y el 90% de los pacientes, bueno, van a tener diabetes, pero ahorita lo vemos. La bacteria más común que podemos encontrar es E. coli. Esto va a ser entre el 69 y el 97%. Entonces, es la de predominio en esta patología. Posteriormente, las que se van a encontrar son Klebsiella pneumoniae y Enterobacter cloacae, pero estos van a ser posterior. Inclusive hasta el 97% E. coli. Entonces, súper grabado. La siguiente, por favor. Como les decía, entre el 80 y el 90% de los pacientes van a presentar, la anterior, creo que se saltó 2. Bueno, van a tener diabetes. Esto es súper importante. Nosotros debemos de sospechar que cuando se tenga la sintomatología y es diabético, podemos pensar en esta patología o irnos direccionando a esta parte. El resto de los pacientitos
que no tengan diabetes y que presenten esto va a ser relacionado a una obstrucción en las vías urinarias, ya que puede ser con cálculos o necrosis papilar. Ahora sí, referente a esta diapositiva, el cuadro clínico o la triada característica es fiebre, dolor en la región lumbar y vómito. Además, no va a responder al tratamiento inicial con antibióticos parenterales. Entonces, nosotros vamos a tratar, nos llega un paciente, podemos hacer, por ejemplo, un diagnóstico tal vez de infección de vías urinarias, es lo que más observé en la literatura. Se le da tratamiento y no cede, el paciente inclusive empeora. También nuestro paciente puede presentar otros síntomas de pielonefritis aguda, como lo mencionó mi compañera, escalofríos, mal estado general, etc. Algo importante es que no debemos de confiarnos de la presencia de neumaturia. De hecho, no es un signo confiable, muchísima literatura dice que no se presenta y otra mencionaba que era muy raro. Entonces no podemos decir, bueno, hay gas o aire en el riñón, neumaturia. No, en este caso no va por ese lado. La siguiente, por favor. En cuanto a una clasificación, en el año 2000, Hank, a través de tomografías computarizadas, nos plantea este cuadrito que lo clasifica mediante la extensión del gas que podía haber en los diferentes pacientes. La clase 1 se refiere únicamente a cuando el gas se limita al sistema colector. Clase 2 es cuando está presente en el parénquima renal, pero no se extiende al espacio extrarrenal. La clase 3 la divide en A y B. La clase 3A es cuando hay una formación de gas o inclusive ya hay un absceso en el espacio perinefrítico. Y la 3B cuando ya hay gas o un absceso en el espacio pararrenal. Por último, la clase 4, la característica es que la infección o la enfermedad ya está en ambos riñones o en un riñón cuando el paciente únicamente tiene uno. Entonces, aunque es más difícil en estos pacientes, automáticamente, si nosotros vemos infección, pielonefritis enfisematosa, en un riñón, en un paciente monorrenal, automáticamente es clase 4. La siguiente, por favor. ¿Alguien del grupo me podría decir más o menos qué ve en esta imagen? Yo. Sí, adelante. Bueno, pues aparentemente se ve gas pues en el abdomen, supongo que está en el riñón. Además, los riñones se ven como de posición relativamente baja, están debajo del límite de de la 12ª costilla. Y pues se ve la neumatosis, medio cañón. Sí, exactamente. Nosotros podemos ver de manera evidente la presencia de aire y inclusive con esto se delimita mucho más el riñón. Gracias, Toño. Entonces, el diagnóstico va a ser realizado mediante técnicas de exploración radiológica. Nosotros desde una simple radiografía abdominal podemos ir haciendo el diagnóstico. Claro que por razones obvias es mucho más sensible realizar una tomografía computarizada, pero pues México y no siempre la vamos a obtener. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Aquí les presento dos imágenes, dos tomografías de pacientitos en diferentes estadios. La imagen que ustedes tienen a la derecha, la de la flechita, es un estadio muchísimo más bajo. En cambio, la de la izquierda es el mismo paciente que describió Toño. Entonces podemos ver la presencia mayor de aire en el riñón. La siguiente, por favor. El tratamiento debe ser totalmente individualizado a nuestro paciente. Entonces, ¿alguien me puede decir qué patología dijimos que estaba muy relacionada a esta enfermedad, a la pielonefritis enfisematosa? Diabetes. Ajá, exactamente, la diabetes. Dijimos que hasta el 90% de los pacientes que presentaban pielonefritis enfisematosa tenían el antecedente de diabetes. Entonces, nuestro primer paso, o lo primero que debemos hacer también, es el control glucémico de nuestro paciente. En caso de no ser este antecedente o esta razón asociada, tenemos que
corregir la obstrucción que se va a tener. Dijimos que ese era el resto del 10% de los pacientes. Posteriormente, se debe de indicar la reanimación de líquidos y además antibióticos parenterales. Aquí tuve bastante conflicto porque en la mayoría de las literaturas no me hablaba de un esquema. La mayoría decía, y antibióticos parenterales, y hasta ahí se quedaban. Entonces me causó muchísimo conflicto y investigando un poquito más, encontré que se recomendaba de 3 a 4 semanas y muchísimos recomendaban inclusive un esquema triple. Entre los que encontré fue ampicilina, metronidazol y doxiciclina o imipenem, metronidazol y amikacina. Fueron los que más se mencionaron en artículos, pero no encontré, digamos, como uno establecido. Y la siguiente, por favor. Por último, también para tratamiento se recomienda el drenaje percutáneo. Esto vamos a poder indicarlo o pensarlo en dos casos. Uno, para acelerar la resolución de la enfermedad y reducir la morbimortalidad de nuestros pacientes, pero debe estar especialmente indicado en, ¿alguien se acuerda en qué clasificación de Hang o por qué clasificación de Hang ustedes lo indicarían? Bueno, no se preocupen. Es en la última, en la clase 4, ya que era en pacientes bilaterales o pacientes monorrenales. Entonces, el drenaje percutáneo se debe realizar específicamente en estos pacientes. El drenaje percutáneo obviamente no tiene que ser hecho con una guía de una tomografía. De hecho, desconozco por qué lo hicieron así en el artículo que está citado, pero me encantó la imagen, entonces por eso la puse. Pero recordemos que pues con un simple ultrasonido, y aquí en México hacemos maravillas, podemos realizarla. La siguiente, por favor. Y por el momento eso sería todo de mi parte. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Hola, hola. Gracias. Bueno, yo soy Saúl y pues les voy a exponer pielonefritis xantogranulomatosa. La siguiente, por favor. Bueno, a manera de definición vamos a encontrar que pues esta pielonefritis va a ser una enfermedad tanto infecciosa, inflamatoria, crónica y también muy inusual, pues no se presenta muchas veces. Esta afecta pues el parénquima renal y también pues está caracterizado por mostrarse casi siempre hidronefrótico y también obstruido. Y bueno, esta patología nos va a llevar a una pérdida de la función renal. Y algo característico de esta enfermedad, pues va a ser que va a, pues, bueno, se van a encontrar histiocitos cargados de lípidos esponjosos. Estas células también son llamadas xantomatosas. Y bueno, esta enfermedad fue, pues, presentada bueno, más bien descrita por primera vez en 1916, pero fue hasta 1944 cuando, pues, se le denominó así, o sea, xantogranulomatosa. Esto debido a que xanto significa, pues, amarillo, que es el color que adquiere pues el parénquima renal. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la etiología, vamos a tener que como tal en las pues fuentes no describen una como tal, pero hay algunas hipótesis o algunas pues más relevantes, que puede ser por litiasis renal, que esta se da hasta en un 80% de los casos o de los pacientes, o sea que es muy frecuente que sea por litiasis renal, también por alguna obstrucción del tracto urinario, o por infecciones recurrentes, que estas pues se mencionaba que era hasta en un 30 o un 40%. Y bueno, pues estas tres también pueden converger o pues presentarse al mismo tiempo o desencadenar pues cada una de estas. Y bueno, dentro de los patógenos que pues se encuentran relacionadas a esta patología, vamos a tener a E. coli, a Proteus mirabilis y a las pseudomonas. Existen también otras otros patógenos, perdón, que se pueden presentar, pero son pues menos frecuentes. Dentro de ellos se encuentra pues el Staphylococcus aureus, Candida, Streptococcus grupo B y también la Klebsiella. La siguiente, por favor.
De la epidemiología, pues no encontré mucha información como tal, pero se menciona que se encuentra, o bueno, se da mayormente en pacientes de mediana edad, perdón, y también que pues en menos del 1% de los casos de pielonefritis crónica, pues se va a desarrollar una xantogranulomatosa. Y bueno, esta afecta mayormente a mujeres en una relación 5:1, así que pues sí es frecuente que se dé mayormente en las mujeres. Y también es frecuentemente unilateral, o también puede presentarse bilateral en una poca cantidad de los casos, y esta pues tiene un mal pronóstico, o un peor pronóstico. La siguiente, por favor. Bueno, en la clasificación como tal no encontraba una, pues ya había como una tipología, perdón. Y bueno, encontré una que es viejita, que era del 2013, me parece, en el cual pues la podían clasificar en 3 estadios. En el primero iba a ser en el que la lesión solo es confinada al riñón, o sea, solo se encuentra en el parénquima renal. Y en el estadio 2 existe una infiltración ya a la cápsula de Gerota, que pues no va a ser la que recubre el riñón. Y bueno, el estadio 3 va a ser en la que se extiende ya a un espacio perinéfrico, o que a las estructuras que se encuentran retroperitoneales, como estas pues pueden ser la vesícula biliar, el apéndice, tejido óseo, el músculo psoas, o algunos otros como hasta el recto, la próstata, etc. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo había marcado un poco esquemático. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Uy, te pasaste una. Una anterior también, por favor. Ahí está. Una clasificación más nueva que encontré, pues era en la que podía dividirse esta patología. Ahí se volvió a cambiar. Bueno, esta patología se podía dividir pues en otros 3 subtipos, como podía ser la difusa, la focal, y algunos otros autores pues comentaban que también existía la segmentaria. En cuanto a la difusa, pues esta, como su nombre lo dice, se va a difundir a través de todo el parénquima, o bueno, a cualquier parte del parénquima renal. Y pues esta también suele confundirse a veces con abscesos grandes o con pionefrosis. En cuanto a la focal, pues también su nombre lo dice, va a localizarse en algunas partes del parénquima renal, y esta también es llamada pseudotumoral, ya que a veces la pueden confundir con un tumor renal. En cuanto a la segmentaria, que no todos pues la aceptan, pues mencionan que puede existir esta patología por segmentos en los riñones nada más. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, hay que tener pues aquí muy en cuenta que pues este diagnóstico se da en la mayoría de los casos durante la cirugía y no antes, ya que los hallazgos clínicos y los radiológicos pues no son muy concluyentes, que digamos. Por lo tanto, pues ya hacen el diagnóstico hasta pues la operación. También pues es infradiagnosticada debido a que pues presenta síntomas inespecíficos que llegan a imitar algunas otras patologías, como ya lo había mencionado anteriormente, bueno, en el anterior, en la difusa y la focal, que pueden parecer pues abscesos perirrenales o pielonefritis, tuberculosa o alguna. La siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, pues este es muy parecido a las anteriores. En esta también va a presentar un dolor en la fosa renal. Va a presentar también fiebre, debido a que puede ser un cuadro infeccioso. Escalofríos, hematuria en alguno de los casos, ya que pueden deberse a la litiasis. También puede existir pérdida de peso. En este no es muy frecuente que exista vómito, pero pues puede llegar a existir. Y también en la exploración vamos a poder encontrar pues a la palpación una masa en el flanco, ya sea derecho o izquierdo. La siguiente, por favor. En cuanto a los laboratorios, pues en el ego vamos a poder encontrar leucocituria y también proteinuria.
También en el análisis del suero sanguíneo vamos a poder encontrar lo que es alguna anemia leve, no en todos los casos, leucocitosis con neutrofilia, y pues también se menciona que en la mitad, pues casi de los pacientes que la presentan, va a existir disfunción hepática. Esto pues es un poco raro porque también pues se menciona que esta patología es muy poco probable que se expanda o que llegue a algunos otros órganos que se encuentran adyacentes al riñón. Pero bueno, en esta, ¿cómo se llama? En esta revista encontré que pues hasta el 50% de los pacientes podían presentar esta disfunción hepática. Y bueno, la creatinina sérica también se puede encontrar elevada o esta más bien, cuando existe una afectación bilateral, ya que va a existir pues insuficiencia renal. Y bueno, también mediante el cultivo del tejido renal vamos a poder encontrar estos patógenos que ya habíamos mencionado, como ese E. coli o algunos otros. La siguiente, por favor. En los estudios del gabinete vamos a encontrar que pues, lo principal que se hace aquí en México, como ya había mencionado nuestra compañera, pues se manda un ultrasonido para cualquier pues, masa tumoral abdominal, perdón, que pues logremos palpar o ver. En este se menciona que va a existir un riñón hipertrófico con una área ecogénica central grande y también con un parénquima anecoico. Como todas las imágenes, pues puede verse normal, pero el centro como tal, pues es el que se va a ver más grande. Y bueno, aquí en estas imágenes se observa así porque también, como lo había mencionado, pues en el 80% de los casos los pacientes presentan litiasis renal como etiología. Y aquí podemos observar algunos cálculos también llamados coraliformes o en corno de ciervo. La siguiente, por favor. Y bueno, aún como tipo gold standard era pues la TAC, en el cual pues se podía observar mejor esta patología. Y bueno, se menciona que existe o se puede observar la litiasis entre un 75 a 86% de los casos en una tomografía. Y también va a haber una hiperplasia e hipertrofia en un 55 a 60% de los pacientes. También va a existir la hidronefrosis, como lo dijimos en la definición, que estará muy frecuente, hasta en un 80% de los pacientes. También, pues en esta vamos a poder observar pues áreas hipodensas por destrucción del parénquima, por la presencia de abscesos o por el compromiso extrarrenal. Y bueno, un signo característico que encontré en algunas, pues, en algunas referencias bibliográficas que tenemos, pues era el signo de la pata de oso, que como podemos observar en la imagen, pues se va a ver tipo la huella o la pata del oso, que también parece de perrito, y pues esto se debe a, o es producto de la dilatación de los cálices renales en el parénquima renal, y también que a veces es reemplazado por múltiples abscesos o algunas otras características que ya observamos antes. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al estudio anatomopatológico, vamos a poder dividirlo en dos, que es el macroscópico y microscópico. Dentro del macroscópico vamos a poder observar, como ya lo había mencionado, los cálculos coraliformes, o también llamados cornos de ciervo, que pues se deben debido a su forma que tienen estos cálculos, que van a ser como ramas o como los cuernos literal del ciervo. Y bueno, en esta imagen se supone que se debe, o sea, en la flechita que está, se debe de observar ese cálculo, que como tal no le encontré la forma ahí, pero bueno, en esta bibliografía se mencionaba. Y bueno, los cálices también se van a encontrar dilatados, las cavidades quísticas van a existir, y también se va a poder observar lo que es el tejido amarillento, que como se ve en la imagen. En cuanto al estudio microscópico, vamos a tener que, pues como tal, el diagnóstico de certeza va a ser histopatológico. Entonces, pues por eso es que se da ya durante la operación o ya que se extrae el riñón. Vamos a encontrar el hallazgo clásico, como lo dice también su definición, de los macrófagos espumosos cargados de lípidos, que van a estar acompañados también pues, de algunas células mediadoras de inflamación. Y bueno, ahí tenemos la imagen de un corte histológico. La siguiente, por favor.
Y bueno, ya llegando al tratamiento, también no se recomendaba como tal, pero pues existía la antibioticoterapia, en la cual pues solo funcionaba como una medida temporal, y esto pues para controlar el proceso infeccioso y evitar pues compromisos sistémicos. Pero como tal, el tratamiento pues real era la nefrectomía, que esta podía ser radical o parcial, esto depende de la localización pues de esta patología y también de un diagnóstico que ya pues sea más probable. Y la siguiente, por favor. Y bueno, tenemos algunas conclusiones de todas estas patologías. No sé si quieren comenzar. Así, bueno, en mis conclusiones de la pielonefritis aguda y crónica, pues tenemos que una pielonefritis crónica se puede prevenir si la pielonefritis o una infección renal se trata adecuadamente y pues a tiempo, porque como les dije, pues la crónica es ya como una complicación y ya no hay tratamiento como tal, solo es como prevenir para ya no seguir causándole más daño al riñón. En cuanto a la pielonefritis enfisematosa, es muy importante tenerla en mente en pacientes, como ya dijimos, diabéticos que presenten la triada, vómito y fiebre, y que no se dan con antibioticoterapia. Recordar que el diagnóstico es mediante el uso de imágenes, desde una radiografía, y depende de la verdad vamos a poder dar un tratamiento. Y bueno, en cuanto a la pielonefritis xantogranulomatosa, vamos a tener que esta es una variante pues poco común de la pielonefritis crónica, y en este pues siempre va a existir una pues pérdida progresiva del parénquima renal que va a dar como resultado pues a un riñón que no funciona. Y también que el examen histopatológico, como ya lo mencioné hace rato, pues es el diagnóstico de certeza para pues, esta patología. Y bueno, el tratamiento de elección siempre va a ser la nefrectomía para las formas más difusas o las que son las más comunes, por así decirlo. Y pues el diagnóstico, perdón, no, ya es todo, más bien. Y ya es todo. Las siguientes son nuestra bibliografía. No sé si alguno de nuestros compañeros tenga alguna pregunta o algún comentario, doctora. Yo. Levante Sí. su manita, por favor, para que sepa quién es para las participaciones. Yo, José Antonio, doctora, solo que mi cámara está medio loca hoy. Ajá, no, la manita para que yo les así me marca aquí la manita y yo les anoto su nombre. Ok, te escuchamos. Perdón. Sí. Bueno, mi pregunta sería, ¿cómo encontraríamos los laboratorios en el caso de una pielonefritis enfisematosa? En el caso de la pielonefritis enfisematosa, bueno, obviamente si hay una diabetes relacionada va a haber un aumento de la glicemia, pero también vamos a encontrar anemia, leucocitosis o leucopenia, TP y TTP van a estar prolongados, y si decidimos realizar un examen general de orina, por ejemplo, por si queremos descartar alguna infección de vías urinarias o alguna cosa por ahí, vamos a encontrar biocitos, leucocitos, hematies y proteínas. Bueno, muchas gracias. De nada. Sí, Antonio, muy bien, gracias por contestar, equipo. Fíjense, chicos, que esto es muy importante. La pielonefritis, hablaron de la aguda, la crónica, la enfisematosa y la granulomatosa. De hecho, las tres se pueden confundir, ¿eh? Las tres pueden, y se lo dijeron sus compañeros a lo largo de la exposición, y si ustedes se dieron cuenta, los signos y síntomas son inespecíficos. Entonces, puede ser que ante una pielonefritis o una cistitis complicada, debamos de pensar en que el paciente pueda estar cursando con una pielo aguda, crónica, enfisematosa o granulomatosa. Como lo decían sus compañeros, realmente las otras dos entidades, que es la enfisematosa y la granulomatosa, las encontramos cuando pedimos otros estudios auxiliares de extensión. Por ejemplo,
pudiéramos ver que de inicio tenemos un paciente y estamos pensando en diagnóstico, tiene todos los síntomas, estamos pensando en diagnóstico de pielonefritis. De inicio pensamos en aguda, ¿no? Primero que nada hay que intentar discriminar, tenemos que clasificar el paciente si estuviéramos pensando en que es aguda o crónica y eso nos lo da el interrogatorio y la exploración. ¿Por qué? Porque si es un paciente multitratado y dices que yo he estado tomando antibióticos, me da 2, 3 veces al año o más y además le agregamos soy diabético, tengo algún factor de inmunocompromiso, lo pone todavía en el grupo de riesgo en el que pudiera ser una crónica o incluso paciente asintomático, pero tiene sintomatología sistémica, es que he tenido fiebre, escalofrío, hay que buscar que no tenga algo en genitourinario. Bueno, entonces ya tenemos, ya la clasificamos, ¿no? Ya decimos si es aguda, si es crónica, dependiendo si tiene más de 4 semanas, hay bibliografía que dice más de 6 semanas de duración, la clasificaríamos en crónica, o más bien es cuadro de repetición. Ahí ya descartamos. Una crónica fácilmente se puede convertir en una enfisematosa o en una jantogranulomatosa. Entonces eso nos guía. Luego, pedimos estudios de laboratorio y de gabinete de extensión, pedimos ultrasonido, que es el que generalmente, de acuerdo al costo y la accesibilidad, tenemos más a la mano. Pedimos examen general de orina, que puede salir no patológico el examen general de orina en una pielonefritis crónica. Primero que nada. Y ya con los de laboratorio podemos ver si hay repercusión sistémica. ¿Qué estaríamos pensando? Leucocitosis y podríamos ya con los estudios de laboratorio estadificar, por ejemplo, si tuviéramos datos de respuesta inflamatoria sistémica o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, estaremos hablando que ya está muy avanzado el cuadro, que incluso el tratamiento no está dando resultado, que de hecho podemos iniciar tratamiento, hablaban de sus compañeros de Cipro, Levo, dependiendo en qué etapa, yo de inicio diría Cipro, a 500 cada 12, oral, el paciente es ambulatorio, pero regresa, lo volvemos a citar, el paciente ya tiene 7 días de tratamiento y no mejora, al contrario, vemos peor el semblante, a lo mejor bajo de peso, volvemos a poder pedir estudios de laboratorio de control y en lugar de que mejorara la leucocitosis, empeoró y además se agregó plaquetopenia menor a 90, podemos tener volumen de sedimentación globular elevado, proteína C reactiva elevada, que es un marcador, un reactante de fase aguda, y entonces se nos está yendo como que a la sepsis, estamos viendo que el paciente en lugar de que mejora, está con tratamiento, todo va bien, y además vemos imágenes a lo mejor en el ultra que no son tan claras. Habría entonces que pasar a la siguiente fase, pedir una tomografía y entonces analizar muy bien las imágenes, pero sobre todo ya agregar un doble o triple esquema si estamos viendo que el problema es de origen renal, es decir, o a lo mejor confirmamos que tiene unos litos coraliformes, como su compañero decía, y que se ven como cuerno de ciervo, ustedes ven que son ramificados, así es como se pueden ver, y estamos encontrando factores de riesgo que podemos asociar fuertemente a descartar pielo, enfisematosa o jantogranulomatosa. Paciente en grupo de riesgo, entonces le pido de extensión, la tomografía y todo me va llevando, pero lo que sí es cierto, chicos, es que la enfisematosa y la jantogranulomatosa de primera instancia, o sea, de primer contacto al paciente no le pides un TAC, ¿me explico? De hecho, vamos así siguiendo el caminito y entonces así es como podríamos encontrar los resultados de laboratorio. Obviamente en un paciente diabético la situación se pone más complicada. Un paciente diabético en 1 o 2 días ya puede estar muy complicado y llegar a choque séptico. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la afinidad de las infecciones o cómo se arraigan, cómo afectan a los pacientes diabéticos las infecciones, pues es muy importante a diferencia de un paciente que no tiene esa comorbilidad, que eso sería lo que habría que tener en cuenta. Y de ahí, pues ya podemos sacar muchas otras cosas de qué podemos encontrar en el paciente crítico, que generalmente pueden llegar a ser pacientes críticos si no se les realiza nefrectomía, si hablamos de una jantogranulomatosa, y que generalmente por eso es que se han encontrado, las imágenes que ustedes, sus compañeros les enseñaron, les mostraron, son precisamente de muestras de patología postquirúrgicas. Ajá. Entonces, pues bueno, eso es muy importante. No sé si quedó resuelta la duda, Antonio. Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Quieren comentar alguna otra cosa?
Nada, muy bien. Yo quiero felicitar al equipo. Ah, tiene Oscar Figueroa. Sí, bueno, tenía la duda sobre la última que vimos, de la granulomatosa. Menciona que la focalizada en estudios de imagen se puede confundir con algún tipo de tumor. Quería ver si ahí el diagnóstico se tendría que pedir una biopsia o si es por la clínica de la pielonefritis. ¿Qué se tendría que hacer en ese caso? A ver, equipo. Bueno, en las bibliografías que checamos, hacían como diagnóstico diferencial por medio de pues los estudios como tal, en el cual podíamos observar los cálculos, y era por esto que se le mandaba a pedir la tomografía, aunque como lo dijo la doctora, pues no comenzamos por esta, primero se empieza por un ultrasonido o alguna radiografía para poder observar pues estas características que, aunque son no tan buenas, nos pueden llevar al diagnóstico o nos pueden guiar a este diagnóstico. De hecho, su compañera, ¿nos puedes mostrar otra vez la clasificación de la enfisematosa que pudiera ser en un estudio tomográfico, Oscar? Podríamos ver gases. Cuando está localizada, ¿nos pueden poner la diapositiva donde está la clasificación radiológica? Porfa, me parece que lo dijo Cristina. Sí, doctora. Doctora, bueno, es que preguntaba de la gentogranulomatosa, no de la enfisematosa. Ajá. La verdad es que puedes, si todo solo estoy intentando como clarificar un poco la pregunta, si se puede funcionar o no. Lo que pasa es que en la práctica clínica tú pides una tomografía y encuentras gas y encuentras parecido a tumor, parecido a absceso. Incluso por ultrasonido se puede diferenciar si es líquido, si es sólido o si es gas. Y en cualquiera de estas dos, tanto en la enfisematosa como en la granulomatosa, podemos encontrar gas, líquido y sólido. Entonces, realmente, la clasificación que nos mostraba tu compañera Cristina incluso nos habla de la última etapa en la cual está completamente contraindicado puncionar, ¿sí? De hecho, incluso pudiera ser tumor. Como no tenemos las dos, y más la última que dices, la granulomatosa, se parece a un tumor. Las características radiológicas por tomografía nos pueden orientar a que estamos ante un tumor, por lo cual no de rutina se puncionaría, ¿sí? Sería como, aunque de hecho para puncionas, estás buscando hacer diagnóstico por punción, entonces lo que puncionas probablemente lo aspiras con aguja fina y quieres verlo al microscopio y entonces buscamos los macrófagos espumosos para hacer un diagnóstico de certeza. Pero ¿qué haces? Que una vez que puncionaste puedes diseminar si en caso de que fuera tumor y no fuera una granulomatosa o una enfisematosa. Pudieras encontrarte con cualquiera de las dos entidades o incluso con un absceso, que nos toca ver después de este tema, absceso renal, y solo hay casos específicos y tienen indicaciones específicas de acuerdo a tamaño, volumen, características de los abscesos que pudieran puncionarse. Entonces, yo de rutina diría que en una granulomatosa, si no somos urólogos, si no sabemos si estamos ante un tumor, como para nada más para decir que es granulomatosa, yo no recomendaría puncionar de primera instancia. Esa sí era la duda, no sé si quedó resuelta. Sí, doctora. Muy bien. Chicos, me parece, ¿alguien tiene alguna otra duda? Fíjense que esas preguntas son muy buenas y es muy importante. Lo que les venga a la mente, ¿por qué? Sobre todo, pero sí, o sea, ahorita lo que estamos viendo, ¿no? Porque muchas veces nada más nos quedamos con lo que estamos aquí presentando, pero en la práctica pues podemos encontrar muchísimas cosas. Y es de qué haré, cómo sabré, en qué paso, en qué punto voy a encontrar. La verdad es que no es fácil hacer diagnóstico de la última, que es la granulomatosa. Igual que la enfisematosa, sobre todo porque el diagnóstico, y si ustedes revisan la bibliografía, se hace por estudio histopatológico. Y cuando ya tenemos la muestra de patologías, o porque ya se hizo nefrectomía, o porque se llegó a puncionar, pero si ustedes revisan los artículos, la mayor parte dice que fue por nefrectomía.
¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Nada más el equipo que expuso, felicidades. Muchas felicidades, se expusieron muy bien. Sobre todo hubo muy buenos comentarios importantes ahí en el tratamiento de Cristina y de Saúl. Nada más estén pendientes para la retroalimentación por correo que le daré al equipo, por favor. Se la contesto a quien me envió el correo. Y nos vemos mañana. Sí, doctora, Muchísimas gracias. gracias, doctora.